Lucía Torres Fernández. Nos va a hacer primero una exposición de su trabajo y después de eso haremos ronda de preguntas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Como ya dijo el doctor, mi nombre es Lucía Torres Fernández. Mi trabajo de tesis se titula Aproximaciones a Pi hasta el siglo XVII, un enfoque histórico y de análisis numérico, y estuve trabajando con el doctor José Gerardo Quiroga Ruiz. Bueno, Pi es un número irracional y es una de las constantes más importantes en las matemáticas, y aquí se muestra una pequeña aproximación de este valor. La notación de la letra pi proviene del origen griego de las palabras periferia y perímetro de un círculo. William Oughtred fue el primero que utilizó este símbolo, pero el matemático galés William Jones fue el que propuso su uso, pero no fue Euler, que hasta que él lo empezó a utilizar, que se popularizó dicho símbolo. El objetivo de nuestro trabajo es hacer una breve reseña de las maneras distintas que se han utilizado a lo largo de la historia para aproximar el valor de pi. Además del esbozo histórico, el trabajo se complementa con un sencillo estudio numérico que nos va a mostrar la calidad de estas estimaciones. Dentro de nuestro trabajo tenemos el valor que daban en la Biblia, que era 3, el papiro de Hermes, 3.16, Arquímedes, que decía que el valor de pi se encontraba entre estas dos constantes, Liu Hui en China lo daba como 3.1416, Su Chomsky lo daba entre estos valores, Madhava en la India, Vieta en Francia, John Wallis, Huygens e Isaac Newton. Bueno, desde la antigüedad se pensaba que la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia de un círculo, sabiendo su diámetro, debería de ser circunferencia igual a diámetro por la constante que buscamos, que en este caso es pi. En la Biblia dicen que Helion hizo una fuente circular de metal fundido, la cual medía 4,5 metros de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Él midió a cordel esta circunferencia y le daba un valor de 13.5, lo cual nosotros inferíamos que el valor de pi era igual a 3, era igual a 3. Estamos utilizando nuestras medidas modernas, que es en metros. La mayoría de las aproximaciones que se mencionan están dados en términos de sucesiones numéricas, y a nosotros nos interesa saber la velocidad que éstas convergen al valor de pi. Y el análisis numérico nos da una manera de calcular esta velocidad mediante el llamado orden de convergencia. Y para esto nosotros proponemos que el error del enésimo término se calcule con una constante sobre n a la alfa, donde alfa es el orden de convergencia. Y para conocer este orden, hacemos el cociente de errores, el cual nos da 2 a la alfa, de donde alfa es el logaritmo en base 2 de dicho cociente. Y si alfa es 1, estamos hablando de convergencia lineal. Y si es mayor que 1, se trata de convergencia superlineal, y de las cuales la más común es la de orden cuadrático. Bueno, Arquímedes, en la figura del panorama de la ciencia griega, él fue muy importante por sus aportaciones a la geometría, aritmética, mecánica e hidrostática, que se le confieren una importancia singular en la historia de la ciencia. Arquímedes escribió su libro sobre la medida del círculo, en el cual en la proposición 1 nos da una bella cuadratura del círculo con su método de exhaustión, y en su proposición 3 nos da su famosísima aproximación al número pi, que es la que había presentado en la tabla. La medida del círculo, según Arquímedes, él inicia con hexágonos regulares inscritos y circunscritos en un círculo de radio 1. Inicia duplicando el número de lados de estos polígonos, y él encuentra que al ir duplicando el 12, después 24, 48, 96 lados, va obteniendo cada vez mejores aproximaciones a pi. Y para esto él consideró la siguiente figura.
donde TN denota la mitad del polígono circunscrito a la circunferencia y SN denota el lado del polígono circunscrito. Aquí primero con los polígonos circunscritos. Él toma, como ya había mencionado, la TN como la mitad del lado del polígono regular circunscrito de n lados, y el PN va a ser la mitad del perímetro del polígono circunscrito. Entonces tenemos que OD va a bisecar el ángulo AOC, del cual vamos a tener que CP va a ser paralela a DO, y de aquí podemos ver que OP va a ser igual a OC, y esto se da por paralelismo, ya que como este ángulo era igual a este por este, y esta es la bisectriz, entonces este ángulo es igual a este, y por paralelismo es igual que con el de arriba. Entonces vamos a tener que como ADO y ABP son similares, son semejantes, encontramos que AD a AO va a ser igual a AC sobre AC más OP, pero como OP es igual a OC, lo podemos expresar de la siguiente manera, que esto es por ser triángulos isósceles, y de aquí, haciendo la sustitución, se obtiene la primera relación de recurrencia que da Arquímedes. Ahora lo hace para polígonos inscritos, donde SN va a denotar el lado del polígono regular inscrito con n lados, y la relación entre SN y S2N, aquí la podemos observar, ya que BC va a ser SN y DB va a ser S de 2N. Entonces vamos a tener que AD va a bisecar el ángulo BAC, y vamos a tener que estos tres triángulos van a ser semejantes. Entonces podemos obtener las siguientes relaciones, de las cuales, si las sumamos, se obtiene lo siguiente, que es AB más AC sobre AD es igual a BP más PC sobre BD, y esto es igual a BC sobre DB, de lo cual, si sustituimos, vamos a encontrar lo siguiente, ya que como estamos hablando de una circunferencia de radio 1, pues podemos sacar estas relaciones. Despejamos de aquí S de 2n al cuadrado, que es la que nos interesa, y se obtiene la siguiente relación de recurrencia, donde QN va a ser el perímetro del polígono regular inscrito. Nosotros, aplicando ya las dos relaciones de recurrencia, tenemos lo siguiente: de PN menos QN sobre 2, nosotros lo tomamos como la aproximación al error. Iniciamos con el polígono de 3 lados, el cual obtenemos que para el polígono circunscrito, la aproximación que nos da pi es muy buena. Igual para el polígono inscrito, vemos que son muy buenos valores, entonces sacamos la diferencia para poder aproximar al error, que es la siguiente. Tenemos el cociente de errores, que es aproximadamente 4, y el orden empírico, que es aproximadamente 2, lo cual está dándonos un orden de convergencia cuadrático. Para el polígono de 4 lados también lo realizamos, y en la tesis se puede observar la tabla de valores que obtuvimos. El análisis numérico de Arquímedes, esto no lo hizo él, pero está basado en lo que él ya había hecho. Entonces tenemos que de manera particular se va a deducir una relación de recurrencia que nos va a dar excelentes aproximaciones. Con P minúscula n y P mayúscula n van a ser la mitad de las longitudes del perímetro del polígono regular inscrito y circunscrito en un círculo unitario, de lo cual obtiene los siguientes valores. Para el polígono de 3 lados inicia con un lado de 3 raíz de 3 sobre 2, para el de 3 lados el circunscrito es 3 raíz de 3, y para el polígono de 4 lados de igual manera obtienen los valores. Así que nosotros, por cuestiones de simplicidad, vamos a utilizar nuestras notaciones de trigonometría para poder llegar a las relaciones de recurrencia que se utilizan para este cálculo.
Primero vamos a tomar que Tn va a ser igual a P mayúscula N sobre 2N y Sn es igual a P minúscula N sobre N, de los cuales se pueden expresar de la siguiente manera. Así que entonces tenemos que P mayúscula N va a ser igual a 2N Tn y esto es igual a 2N tangente de pi entre N. Hacemos el cociente de P 2N sobre Pn y de aquí vamos a obtener que es P de 2N entre Pn va a ser igual a 1 menos tangente cuadrada de pi sobre 2N. Entonces, por otra parte, vamos a tener que P de 2N sobre P minúscula N va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de 2pi entre N. Y entonces, si sumamos las relaciones anteriores con esta, se obtiene lo siguiente, que va a ser 1 menos tangente cuadrada más secante cuadrada, y esto es igual a 1 menos tangente cuadrada más 1 más tangente cuadrada, y esto es igual a 2. Y si tomamos el recíproco, entonces vamos a obtener la relación de recurrencia, que es la media armónica, que es con la que se realizan los cálculos. Ahora, para obtener la siguiente relación de recurrencia para los polígonos inscritos, tenemos que P mayúscula N sobre P minúscula N va a ser igual a 4N por la tangente de pi entre 2N por 2N del seno de pi entre N, lo cual si realizando las operaciones llegamos a que es 16N cuadrada del seno cuadrado de pi entre 2N. Tomamos las raíces cuadradas, tenemos lo siguiente, que es P de 2N va a ser igual a P mayúscula de 2N sobre P minúscula de N, y esa va a ser la media geométrica, en la cual iniciamos con N igual a 3, aplicamos la media geométrica y la media armónica para obtener los siguientes datos, que son que la P minúscula N nos da excelentes aproximaciones, al igual que P mayúscula N, pero si notamos, estos valores son los mismos que ya se habían obtenido con en la otra tabla, o sea que nomás es una manera diferente de irlos calculando, y el cual el cociente de errores nos está dando aproximadamente 4 y el orden empírico es aproximadamente el orden cuadrático. Pero ahora, si se utilizan las técnicas más recientes en el desarrollo de series de Maclaurin aplicadas a la geometría de Arquímedes, vamos a obtener lo siguiente, que partiendo de P minúscula N igual a N del seno de pi entre N, P mayúscula N igual a N de la tangente de pi entre N, entonces tenemos la primera serie, que es la que se muestra, y si la truncamos y nos quedamos con solo dos términos, tenemos que P minúscula N va a ser aproximadamente pi menos 1 entre 6 por el pi cúbico sobre N cuadrada. Y de igual manera se hace ahora para P mayúscula N, que la vamos a truncar en dos términos, obteniendo la siguiente relación, de la cual si aplicamos, lo hacemos en programación, iniciando con N igual a 3, igual tenemos que nos da buenas aproximaciones hasta 3.141583, y P mayúscula N también nos da buenas aproximaciones, de lo cual hacemos su diferencia y vemos que el cociente de errores nos da 4 y el orden empírico nos da 2, y esto se da porque nosotros truncamos la serie en solamente dos términos. Que ahora tenemos en la tabla, se incluía la sucesión de UN, y la cual lo obtuvimos con la eliminación de los términos 1 entre n cuadrada a partir de las dos series que se habían presentado, y de esto tenemos que U cuadrada, U de UN, perdón, va a ser aproximadamente 1 entre 20 por pi a la quinta sobre n cuarta más pi, y esto es nada más para, vemos que haciendo estas operaciones, UN pues nos da mejores aproximaciones a pi. Aquí podemos ver la diferencia. Bueno, ahora el cálculo de pi en la China.
Este es un dato algo muy interesante, ya que Liu Hui fue un matemático chino que vivió en el reinado de Wei. En el año de 263, él editó un libro que había sido compuesto en torno al inicio de nuestra era, el cual era llamado Los 9 capítulos del arte matemático. En él da una estimación del número pi como 3.14159. A pesar de que ahorita nosotros sabemos que esta es una buena aproximación, él sugiere que nada más tomemos 3.14, ya que esta sería una muy buena representación de dicha constante. Entonces tenemos que el método de Liu consta en calcular la razón de la circunferencia a su diámetro, a que se había tomado como 3. Entonces él obtiene una fórmula precisa para evaluar esta razón, donde Bn va a ser OB, y este lado lo va a ir obteniendo aplicando el teorema de Pitágoras. AN va a ser el lado del polígono de n lados, y CN va a ser la diferencia de B del radio, que sería DO, con BO. Entonces el algoritmo que Liu utilizó es el siguiente. Él lo utilizó para un radio igual a 10. Entonces, como ya había mencionado, OB lo obtiene aplicando el teorema de Pitágoras, y DB hace la diferencia entre el radio y el valor obtenido, que en este caso inicia con el polígono de 6 lados, en el cual vemos que si se siguen realizando las operaciones de forma iterada, a partir de los siguientes valores se va a construir la siguiente tabla, que esta es, como les mencioné, para un radio igual a 10. Si vemos, aquí tenemos la constante que buscamos, que es se va aproximando al valor de pi, así nos está dando muy buenos valores. Para para aproximar el error vamos a multiplicar por 100 el valor que conocemos de pi, menos dicha constante, para poder sacar el cociente de errores, que es aproximadamente 4, y el orden empírico está tendiendo a ser de orden cuadrático, que es lo que ya se había mostrado en las tablas anteriores. Y bueno, nosotros podemos ver que pues, Liu no generó muchas líneas de la tabla que mostré. Él solo llegó a calcular hasta el polígono de 192 lados, el cual decía que dicha constante debería encontrarse entre estos dos valores, y es por eso que él recomienda tomar a pi como 3.14, que es el entero más cercano. Los valores para pi de Zhu Chongxi. Él fue un matemático chino y astrónomo, estuvo al servicio de las dinastías meridionales, Liu Song y Qiu del Sur. Él fue desde su niñez él estuvo en contacto con matemáticos y astrónomos, y él desde muy joven se hizo muy famoso por su talento. Hu lo que hizo fue que consideró inexactos los valores que había dado, los cocientes de Liu, y por lo tanto él hizo una propuesta para mejorar este cálculo, que el método de Liu para los valores de Bn, An cuadrada y An eran truncados, así que lo que hizo Zhu fue tomar más decimales. Zhu lo que hizo fue utilizar ahora, con el mismo algoritmo de Liu, utilizarlo, pero para un radio igual a 1000. Que aquí en esta tabla se muestran los valores, que efectivamente la constante también nos está dando excelentes aproximaciones, nada más que con más números, pero si vemos son los mismos valores, así, comparando el error del polígono de 1536 lados con el que da Liu, es aproximadamente el mismo, y sacamos el cociente de errores, también está tendiendo a 4, y el orden empírico está tendiendo a ser de orden cuadrático. Y los valores de Zhu no fueron superados sino hasta un milenio después, cuando Al-Kashi evaluó correctamente 16 lugares decimales de pi. Así que Zhu dice que el valor de pi se debe encontrar entre estas dos constantes, las cuales nos dan 6 lugares decimales correctos. Ahora podemos ver lo que se hizo en la India, que fue la cuadratura del círculo hindú.
aquí no se tiene, son muy escasos la información que hay acerca de lo de la India, pero nosotros vamos a hablar de los teoremas que enuncia Madhava en su trabajo cita varios teoremas que se expresan en series para el cálculo de la constante pi, los cuales tenemos el primero, que si se observa, aquí la aproximación a pi pues es muy buena. ¿Qué es C? ¿Qué es D? Perdón. C es la circunferencia y D es el diámetro. Entonces hacemos el cociente de C entre D y obtenemos la aproximación, que vemos que nos está dando buenos valores. Hacemos pi menos la aproximación para encontrar el error, y el cociente de errores se calculó tomando primero del polígono de 3 lados al de 6 lados, del 6 al 12 y así sucesivamente, y obtenemos que el cociente de errores es el siguiente, y el orden empírico pues va creciendo, lo que nos está dando una muy buena aproximación. A ver, sí. Una vez. Ahí estás hablando de polígonos, del número de lados de polígonos. No, perdón, el término de la serie. Sí, cierto. El cociente se calculó con los términos de la serie, que es el de 2, lo calculamos con el de 4, el de 4 el de 6, el del 4 con el 8, el del 8 con el 16, y así sucesivamente fue como se calculó el cociente de errores. Aquí también vemos una aproximación al valor de pi, la cual nos está dando un orden empírico de aproximadamente 3. Y esta aproximación también es buena y nos está dando un orden empírico aproximadamente 5. Esta sí va de una manera muy muy lenta, acercándose al valor que conocemos de pi, y nos está dando un orden empírico de aproximadamente 1, que estaremos hablando de convergencia lineal. Y el teorema 8 de la misma manera va de forma muy lenta, aproximándose al valor de pi, que el orden también vemos que es aproximadamente 1. El teorema 9, ya sí va aproximándose al valor de pi, también en el término 17 es 3.1415, 4 lugares decimales correctos, y el orden empírico nos está dando aproximadamente 3. A partir del teorema 10 como que van mejorando, ya que aquí va de una forma más rápida, aproximándose al valor de pi, y el orden empírico está siendo aproximadamente 5. Teorema 11, también vemos las aproximaciones que nos da, y el orden empírico está siendo aproximadamente 7. Igual el teorema 12, que nos da muy buenas aproximaciones, y también es aproximadamente 5.6, va tendiendo al orden empírico 6. Después de ello tenemos la Avieta, que él fue un matemático francés, cual se le considera uno de los principales precursores del álgebra, y fue el primero en representar los parámetros de una ecuación mediante letras, partiendo de sus consideraciones geométricas y por medio de cálculos trigonométricos que dominaba. Él descubre el primer producto infinito de la historia de las matemáticas, el cual nos da una expresión para pi, que aquí lo tenemos, cómo calculaba el valor de pi, el cual él da dos proposiciones. La primera es que si dos polígonos ordenados son inscritos en el mismo círculo y el número de lados y ángulos del primero es la mitad del número de ángulos y lados del segundo, entonces el primer polígono será el segundo como el apotome del lado del primero es al diámetro, y él ya lo que llamó apotome es al lado subtendido por la periferia de lo que queda del semicírculo en lo que subtiende un lado, que estaría hablando de esta parte. A eso es lo que él llamó el apotome. En su proposición 2, él dice que si se inscriben una infinidad de polígonos en orden en el mismo círculo de la siguiente manera, el número de lados del primer polígono es la mitad
del número de lados del segundo y una cuarta parte del número de lados del tercero, y así sucesivamente, con una relación continua de subdivisión. Y de esta manera él expresa que el polígono 1 va a ser P1 entre P2 y va a ser esto va a ser igual a DC sobre BC, y BC lo va a estar llamando el diámetro. Y en esta relación, DC es lo que él llamó el apotome, que sería ahora, si el polígono 2 entre el polígono 3 va a ser CE sobre BC, y hacemos el producto de para obtener el P1 entre el P3 va a ser DC por CE por el diámetro al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces vamos a llamar alfa 1, alfa 2, alfa 3 a los apotomes, y entonces el primer polígono será el cuarto, como P1 entre P4 es igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3 sobre B3 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces él da los valores para un polígono de 4 lados, y aquí calcula lo que él llamó el apotome entre 2, y el producto, lo realizó de este es el mismo término. Para obtener de aquí es el segundo apotome entre 2 por el producto, tercero es el apotome entre 3 por el segundo producto, y así sucesivamente. Cuando ahora obtenemos la aproximación, que vemos que nos está dando una excelente aproximación utilizando sus apotomes, y pi menos la aproximación, pues vemos que el cociente del error está siendo muy muy bajo, y el orden empírico está tendiendo a ser de orden cuadrático. Y de la misma manera para el polígono de 3 lados, que nos da los siguientes valores. La aproximación también es muy buena, y el orden empírico también está tendiendo a ser de orden cuadrático. En los anteriores, bueno, y ese sobre todo, en el que sigue. ¿Por dónde anda el polígono de 192 lados? Digo, para tener comparativos, ¿por dónde anda? Ahí está. ¿Empezaste con el de 3 lados? Ajá, ¿por dónde anda el 192? Por aquí. Sí. El de 3.14. 10. 3, 6, 12, 13, 4, 190, ese es el de abajo. Ah, ¿es este? Ah. No, para tener una referencia, ¿no? Sí, es este. Sí, me faltó poner ahí el número de lados del polígono. Sí, es este. 3.14, 14 y 52. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora lo que hizo Wallis para el cálculo de pi por interpolaciones sucesivas. Wallis fue un matemático inglés a quien se le atribuye una parte del desarrollo del cálculo moderno. Ah, sí, Perdón, es que me quedé con la duda. ¿Cómo obtuviste el producto es infinito de dieta? ¿Cómo se obtiene? ¿Aquí? ¿Cómo Es que lo obtuvimos? no, la fórmula que presentaste antes. ¿Esta? Esa, ¿cómo se obtiene? Ah, esta es una demostración que se encuentra en la tesis, no la presenté aquí, pero quiere... Pero no tiene que ver con lo que sigue, con la apotome y eso. Sí, es la demostración que él hace, es partiendo de esto, que menciona que el P1 sobre P4 va a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3 sobre B, el diámetro al cubo, y el siguiente término va a ser el polígono 1 sobre P4, que va a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3 por alfa 4 sobre BC a la cuarta potencia, y así va multiplicando los polígonos para poder obtener la aproximación. Pero la demostración sí se encuentra en la tesis, no sé si quiera. ¿Sí? Ok, entonces él fue uno de los fundadores de la Royal Society a través de su trabajo bajo la influencia de Newton, Gregory y otros matemáticos. En su aritmética infinitorum, él dirigió las exploraciones de los ámbitos del infinito un poco con los métodos analíticos, mediante la interpolación y extrapolación para obtener nuevos resultados. Entonces, su esquema de interpolación y su producto infinito, él en la última parte de la aritmética infinitorum
de 1655, usando sus indivisibles aritméticos, y él da que el área del cuadrante del círculo unitario es esta. Y bueno, ninguno de estos símbolos fueron usados en aquel entonces. Entonces Wallis lo que hizo fue que escribió este cuadrito para el recíproco de esa área, la cual es el límite de la suma. Entonces lo expresa de la siguiente manera, que es 1 entre el cuadrito, y esto va a ser igual al límite, cuando n tiene infinito, de 1 entre n, de la sumatoria, de k igual a 0 hasta n, de la raíz cuadrada de 1 menos k cuadrada entre n cuadrada. Entonces, como ese límite no lo podía obtener de forma directa, entonces él se embarca en algunas investigaciones y por analogía e intuición llegó a un resultado correcto, el cual lo obtiene al final de su producto infinito para pi entre 2. Entonces Wallis sabía que la integral de 0 a 1 de x a la p entre q de dx era igual a q entre p más q, siempre que p y q fueran enteros positivos. Entonces tenía la integral de 0 a 1 de 1 menos x a la 1 entre p por q en dx. Y entonces el objetivo de Wallis era descubrir la ley general o la fórmula de la integral anterior para p y q, y luego sustituirla en p y q igual a 1 medio, y en dicha fórmula para obtener la integral que se había mencionado. Entonces él encontró que era más conveniente trabajar con el inverso de la integral, lo cual obtiene que Wallis inicia calculando los valores de f y de p para p y q menores o iguales que 10, y él obtuvo los siguientes resultados, que si vemos pues es lo que nosotros ahora conocemos como el triángulo de Pascal, que es el primero, tenemos en el 1, luego 1, 1, tenemos 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, que es la suma, con la suma de los dos anteriores. Entonces, ahora lo que Wallis quería hacer era encontrar el valor de este cuadrito cuando se encontrara en el punto, cuando p es igual a 1 medio y q es igual a 1 medio. Y entonces él lo que inicia es insertando los valores cuando p es entero y q va a ser un medio. Entonces lo utiliza, p, cuando p es un medio y q vale 1, entonces le da que es 3 medios. Cuando p es 1 y q es un medio, entonces le da 3 medios, y es porque son los recíprocos. Y entonces ahora lo que él, los simétricos. Entonces él lo que quiere es encontrar el valor para todos los puntos medios, que es así como va a encontrar el valor de cuando p es un medio y q es un medio, que es el valor que queremos encontrar. Entonces, aquí se muestra, por ejemplo, dice que si m es igual a 2p y n va a ser igual a 2q, entonces bmn va a ser igual a apq, y esto tiene que ser igual, va a ser igual a A entre m sobre 2 y n sobre 2. Entonces observamos que a partir de esta función, de esta ecuación, tenemos lo siguiente, que es aquí. Y si m y n van a ser enteros, entonces b en m y n van a ser igual a A entre m sobre 2 y n sobre 2, y esto es igual a este cociente, el cual hacemos las operaciones y se llega a que es m más n entre n por bm de n menos 2. Entonces, sin embargo, Wallis nota que la ecuación anterior también se puede satisfacer por aquellos m y n que sean impares, que estos fueron insertados en la tabla anterior, que es la que se había mostrado. Entonces él empieza a llenar la siguiente tabla, que ahora ya encuentra que si tenemos a m que es 3, que serían en p 3 medios y en q 1 medio, ya obtiene el primer valor, que sería 4 tercios del cuadrito que anda buscando. Igual para cuando q vale 3 medios y p vale 3 medios, entonces encuentra que son 8 tercios de dicho cuadrito. Y así empieza a llenar toda la tabla.
la cual vemos que de la fórmula que se había mostrado, el cálculo final del cuadrito se obtiene de la fila completada para m igual a 1, que es b1 n igual a 1 más n entre n, de b1 por n menos 2, y esto encuentra por inducción que b1 n va a ser igual a 1 por 3 medios por 4 quintos, y así hasta n más 1 entre n, cuando n es par. Pero si n es impar, entonces se encuentra lo siguiente, que es el cuadrito sobre 2, por 2 entre 1 por 4 entre 3 hasta n más 1 entre n. Entonces desde el 2 entre el cuadrito, esto va a ser igual a pi medios, que es lo que había mencionado, y 2n más 2 entre 2n más 1 tiende a 1 cuando n va a tender a infinito. Entonces obtiene lo siguiente, que es pi medios es igual a límite cuando n tiende a infinito del producto del k igual a 1 hasta n de la siguiente relación, el cual da que es 2 entre 1 por 2 entre 3 por 4 entre 3 y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, Wallis encuentra que utilizando la interpolación para p igual a 1 medio en la tabla anterior, ve que el cuadrito tiene que ser igual a 4 entre pi. Entonces sustituimos y encontramos que 2 entre pi debe ser, entre el cuadro, perdón, debe ser igual a pi medios. Entonces, si aplicamos su producto infinito, obtenemos que pi medios pues es el siguiente, y la aproximación a pi la que él da es esta, pero va de una forma muy lenta aproximándose a dicho valor. Aquí ven el término 20 y apenas ven 3.1035, y así si sigue el procedimiento, pues en algún momento va a acercarse al valor de pi, pero sí vemos que es muy lento. Entonces ahora ahora tenemos a Snell, que también era conocido como Snellius. Él fue un astrónomo y matemático holandés. Él fue conocido por la ley de refracción que lleva su nombre. Introdujo varios descubrimientos importantes sobre el tamaño de la Tierra y realizó mejoras al método aplicado del cálculo. Entonces Snell lo que buscaba era un límite inferior y superior, de manera que el valor de pi pudiera ser calculado utilizando un polígono con el menor número de lados posibles. Entonces, él da las siguientes relaciones. No lo demuestra porque nada más dice que el valor de dicha constante se debe encontrar entre este límite, que es 3 seno de teta entre 2 coseno de teta, por 2 coseno de teta entre 3 más 1 por la tangente de teta entre 3. Entonces, ahora lo que hizo Huygens fue tomar esas relaciones, las demuestra geométricamente, pero por cuestiones de simplicidad nosotros las hicimos con nuestros términos modernos, y en la tesis se encuentra la demostración de esas relaciones. Entonces, lo que dice Huygens, él fue un matemático, astrónomo, físico y holandés que nació en La Haya. En sus trabajos que realizó sobre matemáticas, destaca el valor de la aproximación a pi en su escrito determinación de la magnitud del círculo, cuyo problema 4 lo enuncia de la siguiente manera, que encontrar la relación entre la circunferencia y el diámetro a través de cuerdas en un círculo dado es encontrar la longitud de los arcos que subtienden, y da la siguiente figura, de la cual nosotros, tomando los resultados que dio Huygens, tenemos lo siguiente, que si haciendo referencia a esta figura tenemos que AB es un acercante abarcando la longitud del arco pi entre n en un círculo de diámetro BC, que va a ser igual a 2 y tiene centro en D. Entonces, por otra parte, vamos a tener que AM es ortogonal a BC. Entonces, él da los valores que AB debe de ser igual a 2 seno de pi entre 2n y AM es igual al seno de pi entre n. Para los resultados que él da son los siguientes. Q1 va a ser la primera cota, el primer límite inferior que él está dando, que lo calcula así, que es AB más AB menos AM sobre 3, y esto debe ser menor que pi entre n, pero para el límite superior es Qn es igual a AB más AB menos AM entre 3 por 4AB más AM sobre 2AB más 3AM, y esto es mayor que pi entre n.
Entonces, él lo que hizo fue mejorar el límite inferior y lo da de la siguiente manera. Si aplicando los valores que él da, que es AB y AM, entonces obtenemos los siguientes resultados. Primero, estos son los que él da para un radio, utilizando un triángulo y un hexágono para un radio igual a 100.000, que da los siguientes valores. Entonces dan una aproximación a pi, que es la siguiente. Ahora se utiliza un radio, un octágono, un cuadrado y un octágono con radio igual a 1.000.000. Entonces él da que el valor de pi debe estar aproximadamente aquí. Para un polígono, un octágono y un polígono de 16 lados, y en la circunferencia de radio igual a 1.000.000.000, obtiene este valor, que es 3.141592, y el límite superior es 3.141593.2. Ahora, para el polígono de 30 y 60 lados, con un radio de 10.000.000.000, él da que el valor de pi se puede aproximar, se encuentra entre estos dos límites. Para poder llegar a estos límites con el método de Arquímedes, hubiéramos tenido que utilizar un polígono de 100.000 lados, más o menos. ¿Por qué necesitas un radio tan grande de 10.000.000.000? Son los datos con lo que él utilizó. Los datos que da Huygens son estos. Pero no explica por qué quiere un No, radio tan nada grande. más da estos valores él. Entonces nosotros tomando los valores con las fórmulas que dio él para Q1 primero, tenemos la primera aproximación, que es 3.1415, cuando está apenas en el término 20, 3.1415, y nos da un orden empírico de aproximadamente 4. Para el límite superior, pues ya vemos que en el término 17 es 3.14159265, que ya es una aproximación muy buena, dándonos un orden empírico de aproximadamente 6. Y lo que les mencionaba, que lo que hizo fue mejorar el límite Q1 y ahora el Q3, que es el límite inferior mejorado, que sería este, que en el término 20 sí es 3.141592, 56, 81, y nos da un orden empírico de aproximadamente 5. A ver, ¿dónde anda otra vez por la referencia? Ah, Allí donde anda el polígono de 192 lados. el de 192 lados es 3, 6, 12, 24, 48, aquí. Ah, es este. Perdón. Sí, aquí anda el polígono de 190, de 96 lados. Ahora tenemos lo que hizo Leibniz, que él fue un filósofo, matemático, bibliotecario y político alemán. Y Leibniz fue capaz de obtener una fórmula de transmutación interesante, que luego aplicó a la cuadratura del círculo. Por lo tanto, pues descubre la serie para calcular pi. Y para obtener la fórmula de transmutación, toma en cuenta dos puntos vecinos, que serían P en x, y, y Q, que es x más dx, y y más dy en una curva f de x, y aquí se muestra la figura que él da. Entonces, en primer lugar, él muestra que el área del triángulo OPQ va a ser un medio del área del rectángulo ABCD, y PT va a ser tangente a, si trazamos, P va a ser tangente a f de x en P, y OS va a ser perpendicular. Entonces se supone que P va a ser la altura de OS y Z va a ser AC igual a BD, pero esta va a ser la ordenada en T. Bueno, que esta es lo que conocemos como la integración por partes. Entonces el descubrimiento de la serie infinita de pi fue el primer gran logro de Leibniz. Él comunicó este resultado a Huygens, quien lo felicitó diciendo que esta propiedad notable del círculo debería ser celebrada por los matemáticos por siempre. Y aquí está la serie que da Leibniz, que es pi cuartos, es igual a 1, menos un tercio, más 1 entre 5, menos 1 entre 7, y así hasta llegar al término general. Si sacamos tomamos todos los valores, vemos que apenas que va convergiendo el valor de pi de forma muy lenta,
y apenas en el término 101 va en el 3.16, 11, 98, 61. Si sigue este proceso, en algún momento va a llegar a una aproximación de pi, pero sí va muy lento. Entonces lo que hizo Nilakanta también, él nació en una familia de brahmanes, que llegó brahmanes, que llegó del sur de Malabar, en Kerala. Él fue un alumno de Damodara, que era hijo de Paramenso, que fue un astrónomo indio famoso. Bueno, entonces, en particular, lo que hace Nilakanta, él utilizó los resultados que ya había dado Madhava. Esta es una fuente importante de los notables resultados matemáticos que él descubrió. Él enuncia sin pruebas las series de arcotangente, coseno y seno. Entonces, la expresión de la aproximación se utiliza para transformar la serie de pi, en la cual converge más rápidamente, que es la siguiente. Pero todas estas aproximaciones ya se mencionaron en los trabajos que hizo Madhava, por eso ya no muestro resultados, nada más que las series transformadas que él da son las siguientes, son estos términos que hizo Isaac Newton. Él fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, química, matemático inglés. Fue el autor de los Filosofía más conocido como los Principia, donde él descubrió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica, las leyes que llevan su nombre. Bueno, para alguien como Newton, pues el cálculo de pi fue muy sencillo, en efecto, en su método de fluxiones y series, en su libro, método de fluxiones y series infinitas, él dedica un párrafo de solo 4 letras, 4 líneas, y se disculpa por tal trivialidad, y él da el valor de pi con 16 decimales correctos. Lo que él dice, lo que se encontró es que él, si el que estaba un día sin hacer nada, que se le atravesó dicha constante, dijo, vamos a calcularla, y la calcularon así muy rápido, y que hasta vergüenza le da admitir que tuvo que utilizar una figura geométrica. Entonces se toma la serie de Gregory-Lamy, que fue esta, que es pi cuartos es igual a 1, menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, del término general, el cual Newton había encontrado la forma de calcular la fluxión de un fluido y a la inversa para encontrar la cantidad de un fluido de una fluxión dada, que era la integral. Y dice, ahora quería encontrar el área bajo la curva, y de este modo encontró, en símbolos modernos, que la integral de dx sobre la raíz de 1 menos x cuadrada es igual al coseno. Y usando su descubrimiento del teorema del binomio, integrando término a término, obtiene lo siguiente. Que se utiliza que el dato anterior le obtiene que la coseno de x debe ser igual a x, que es la integral de 1, más un medio de x cúbica entre 3, que es la integral del siguiente término, y así sucesivamente. Ahora que si sustituye que x es igual a un medio, le va a dar que la coseno de x debe ser igual a pi entre 6. Entonces tenemos que pi va a ser igual a 6 por la siguiente serie, que esta serie converge pues mucho más rápido que la de Gregory-Lamy, donde n es el número de términos de la sucesión, y aquí mostramos algunos términos nada más. La aproximación que él da pues es muy buena, apenas en el término 20 ya ven el 3.14, 15, 92, 65, todo esto. Sacamos el error, y el cociente de errores aquí se muestra. Entonces el orden empírico va creciendo, y aquí ya ven, va en el 23, de orden 23, que nos dice que se está dando muy buenas aproximaciones. Para esto, ahora lo que tenemos es a John Machin en 1706. Él fue un profesor de astronomía en Londres y usó las series de Gregory y una mejora al método de Newton, con el cual la convergencia es más rápida y da pues cálculos numéricos muy buenos.
Entonces él obtiene las siguientes relaciones, que si la tangente de beta es igual a un quinto, entonces obtiene esto, y esto pues, esta parte difiere de 1 solamente por 1 entre 119, y si lo expresamos, si se expresa la cotangente de 1 igual a pi cuartos, en términos de ángulos, pues esta diferencia se debe expresar así. Entonces, Machine sustituye en la serie de Gregory por las dos arcotangentes y en la ecuación anterior, y así que obtiene su serie para aproximar el valor de pi, que es pi cuartos es igual a 4 por este valor, y a este le está restando 1 entre 239 menos 1 entre 3 por 239 al cubo, y así sucesivamente. Con esta serie él obtiene pues muy buenos resultados, ya que si hacemos los cálculos, vemos que en el término 12 ya tiene una muy buena aproximación, sacamos el error y el orden empírico pues ya va creciendo y nos da muy buenas aproximaciones. Bueno, de esto tenemos algunas conclusiones. En este trabajo se analizaron diferentes métodos que fueron utilizados a lo largo de la historia para el cálculo de pi, y si utilizamos los métodos mencionados y nuestras herramientas de cálculo, podemos obtener excelentes aproximaciones. El trabajo realizado en China, tanto por Liu y Su, aunque fue basado en las ideas de Arquímedes, ellos solo utilizaban polígonos inscritos y de radios distintos de 1. Y de esta manera pues obtienen las fórmulas de recursividad que resultan para mejores aproximaciones a pi. En la India pues calcularon este valor mediante distintos teoremas que nosotros anunciamos en demostración, y de entre los últimos arquimedianos destacan Snell y Huygens, los cuales obtienen con poco trabajo pues precisiones que solamente hubieran podido obtenerse con el método de Arquímedes, pues utilizando un polígono con una gran cantidad de número de lados. Y siguiendo otra línea de razonamiento, tenemos que Wallis utiliza la interpolación sobre unas tablas especiales, y él obtiene de una manera muy ingeniosa una serie la cual se aproxima a pi, aunque pues va de una forma muy lenta. Leibniz utilizó la notación moderna y las series de Gregory para deducir la misma serie. Nilakanta lo que hizo fue aproximar este valor mejorando las series de Gregory y Leibniz mediante la adición de los convergentes. Newton da las mejores aproximaciones mejorando la serie de Gregory y Leibniz, y con solo 22 términos Newton obtiene 16 decimales correctos. Podemos concluir que el estudio histórico de las diferentes maneras de aproximar pi y utilizar unos pocos conceptos modernos de análisis numérico nos da una mejor perspectiva de un concepto fundamental de las matemáticas. El valor de pi no puede calcularse numéricamente con total precisión, que es un número irracional, y esto quiere decir que por más cifras que logremos calcular, siempre va a haber una cifra más que desconocemos, y en la actualidad pues se conocen miles de millones de cifras decimales de este valor. Sí, en tu presentación, me parece que en la tesis sí está, pero en tu presentación, en algunas series que presentaste, pusiste el término general sin la suma de puntos suspensivos. O sea, son series infinitas. Sí, sí. Que depende del grado de precisión tomas hasta cierto número. Ajá. Y en tu presentación la cortaste, no pusiste más puntos, ¿sí? Sí. Eso quería hacer una observación. La otra es, ¿qué opinión le das tú a la utilización de los métodos de exhaustión? De alguna manera el método de exhaustión es irte por adentro y por afuera aproximando, y por otro lado la cuestión de la recursividad que te genera pues una serie. ¿Qué opinión tienes respecto? ¿Por qué es necesario eso para abordar este problema de pi?
Bueno, mi opinión acerca de esto es que, pues, como Arquímedes fue el primero que da ese método, y a partir de ese, todo lo que vi de mi trabajo, es que se estuvo basando, todos se basaban en lo que dijo Arquímedes, y pues, yo le encuentro pues, que para mí no se me hubiera ocurrido algo más decir. Hasta que estuve revisando eso, pues ir aproximando por polígonos inscritos y circunscritos para tratar de llegar a llenar la circunferencia, que eso pues no se puede lograr porque sería la cuadratura, pero no sé si me explico. Sí, sí. Y por otro lado, al final comentaste la imposibilidad de calcular de manera exacta pues, ese número. Y por otro lado, la importancia que tiene pues, en la geometría y en el cálculo y en el análisis. Yo me quedo con la serie de Leibniz en el sentido de la facilidad para expresar como una serie un número tan importante, en donde cuando no importa el tiempo de máquina para hacer cálculos numéricamente, pues no importa, ¿verdad? O sea, la máquina le mete los datos y hace los cálculos, pero la serie, por ejemplo, de los últimos, pues, sabérsela está bien difícil, ¿no? Y en cambio la de Leibniz, facilito, ¿no? Sí. ¿Sí? Es cierto, converge Muy lento, lentamente, pero con los métodos del análisis se demuestra pues, que converge. Y listo. Pues nada más, esas son mis observaciones. Sí, gracias. Vamos al principio. Sí. ¿Al principio? Sí. Bueno, primero, yo quisiera mencionar que disfruté mucho el contenido de la tesis, me gustó mucho, me parece muy interesante. Incluyeron varios tópicos que son de llamar la atención, pero sí quisiera hacer algunas preguntas, a ver si me dices más o menos cómo estuvo esto. ¿Cuál es el criterio para ordenar así la tabla? Primero fue el cálculo de pi antes de Cristo, después de Cristo, cómo se calculó en el Oriente y en el Occidente. Ese fue el criterio para calcular, y así está dividida la tesis en El los bloque capítulos. primero antes de Cristo y después de Cristo. Ajá, sí. O sea, por eso va primero una referencia de más o menos como de Sí. 950, Sí, porque el otro sea más antiguo. sí, de hecho. Estos, bueno, se clarifica y después en la tesis, ¿te acuerdas que te había comentado que eso de los chinos, el Hui y el Chong, sí, Ajá, son AC o DC? son de centro. Sí, no lo alcancé a poner ya. Para la tabla, las referencias de las fechas, ¿las tomaste de dónde? Las fechas las tomé de un documento en internet, y algunas sí que yo agregué están en la tesis, que son del libro que estoy utilizando, que es Rowling. Sí, me quedé con la curiosidad porque, bueno, la primera, que es que habíamos comentado cuando estábamos con la revisión, que yo la quitaba. Primero es muy mala. Ah, sí. Segundo, no me salió esa fecha, por más que le busqué. Esa fecha, yo no le tenía fecha, pero me puse a buscarla porque el doctor Roberto me hizo una observación que sería bueno que la buscara, y me puse a buscar y esa fue la que encontré. Por eso en la tesis creo que no está impresa esa fecha. O sea, fue por eso que la puse. Yo de hecho no tenía año porque no había encontrado qué año era, pero encontré esa aproximación. No sé. Cuando yo estoy buscando, uno de los personajes de ese libro, que no es un libro histórico, es un libro de marketing político, que es Salomón, que estaba en su reinado en esa época. Entonces, altamente improbable que se haya hecho Entonces, sí está simultánea. mal la fecha. Y bueno, yo igual la quitaba. Aún poniéndole los 800 años de Matusalén. Sí, como que no me salía. Pues, de hecho, me quedé con la duda por el nombre.
pusiste ella, que bueno, es bastante poco relevante, ¿no? Pues, algunos nombres de esa región nos los han recetado tantas veces que ya como que es el mismo nombre, que es el nombre suena. Y la referencia que yo encontré Irán, que sí es un nombre bastante más conocido, ¿no? Pero bueno, no sé, era curiosidad. Cuando vemos un poquito después de la convergencia, dices que la convergencia más común es la cuadrática. En nuestro trabajo sí. Ah, es que como es el tipo de convergencia más común. No, en Entonces, nuestro trabajo me falta mencionar eso. quiere decir, ok. ¿Tienes alguna idea de cómo tenerse para el cálculo de las aproximaciones que tienen miles de millones de cifras? ¿Es algún método similar a esto? ¿No tiene nada que ver? No, lo que me dijo cuando fui a México, el doctor Pablo, dijo que ya existen algoritmos para calcular la cifra que tú quieres en la posición, pero calcular la cifra, pero yo no los conozco. ¿Y por qué es importante estudiar pi? Ya tenemos presentado lo interesante, Sí, ¿por qué es bueno, importante? desde mi punto de vista, pues es importante conocer de dónde viene y por qué fue que empezamos a trabajar esa constante, que pues la utilizamos mucho, y pues la precisión, pues yo digo para tener mejores cálculos, por ejemplo, pues, calcular el área de la circunferencia pi por radio al cuadrado, si es diferente calcularla con 3.14 a 3.1415, con más dígitos. Bueno, esa es mi excepción. ¿No has escuchado a algunas personas que dicen que los cálculos se hacen micrométricos, luego mides con una regla y cortas con un hacha? Digo, si a la hora de la hora para hacer cálculos pues vas a tener tarde o temprano limitaciones con el número de cifras, ¿será necesario calcular todas las figuras o hay algo más de ganancia en eso? O sea, no sé si tú me pudieras decir algún cálculo en el cual, más allá de 3.14 y fuese muy relevante que tuvieras otra aproximación. No sé. No. No. ¿Cuentos por qué será importante? Entonces, pues, para conocer, bueno, para conocer de dónde viene el significado, todo. No sé, es que Pues sí, me entiendes la pregunta. sí, pero no sé cómo responder, no sé cómo explicarlo. ¿Tu opinión? Mi opinión es de que para mí pues, es importante conocer, saber de dónde, por qué trabajamos con PIX, o sea, de dónde proviene y para qué lo utilizamos y qué grandes matemáticos son los que lo estuvieron calculando, bueno, haciendo los cálculos para poder tener mejor la aproximación. Vámonos con los chinos. Ok. Ah. A ver, tú hablas de dos, el Liu y luego después hablas de que Sun le inventó la plana y sacó más hilos. A ver, ¿fueron diferentes los métodos que utilizaron? No, fue el mismo, nada más con radio diferente. A ver, pero ¿qué tiene que ver? A ver, vamos a las tablas. A ver, bueno, en las tablas, tanto para el. A ver, tabla. Ahí. En esa, fíjate, por ejemplo, en el de 192. Ajá. ¿Sí? El error pues es de 3 por 10 a la menos 5, más o menos. Porque el tomaste de radio igual a 10. O sea, lo que tienes ahí es 100 pi en realidad, ¿no? O sea, el error en pi es como es 3 por 10 a la menos 5. Sí.
A ver, pues pon la tabla de... de su, Ajá. Y otra vez, ¿qué pasa ahí en el 192? que estamos teniendo el mismo... Es el mismo error. Ajá. Entonces, a ver, ya no entendí. Si son mejor los valores que da su que los que dio... Pues lo que da su son nada más para obtener más valores decimales, pero para nosotros es lo mismo, hablando numéricamente, o sea, para nosotros es Ok. lo mismo. Eso contesta un poquito la pregunta que tenía César. En realidad lo que pasa es que cuando se toma radio igual a 10, pues eso da lugar a muy poquitas cifras. ¿Sí? O sea, porque se cortan, se van cortando. Lo que hace al tomar radio igual a 1000 es tomar más cifras decimales. Tomar más cifras decimales, hacer los cálculos con más cifras decimales, pero obviamente los valores que están en nuestras tablas son los mismos, tenían que ser los mismos. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Y lo mismo de manera muy concreta en la pregunta que hizo César, o sea, ¿por qué radios tan grandes? Pues tomaban radios tan grandes para poder hacer nada más aritmética entera y no meterse con cuestiones de fracciones, pero nada más, o sea, de ahí para allá. Muy bien, yo no tengo más de pregunté un chiste año y medio. Muy bien, pues si nos dan permiso.